Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. Hola a todos. ¿Es realmente el IBEX 35 un índice bursátil tan mierder como creemos? Menuda pregunta, ¿no? Antes de afilar las hachas y engrasar las guillotinas, tendríamos que analizar la performance del IBEX 35 a través de un producto indexado a largo plazo. Pero eso ya lo hemos hecho con el ING Direct Fondo Naranja. Y además, desde la perspectiva de un programa de aportaciones periódicas, el archiconocido DCA o Dollar Cost Average. Lo vimos en anteriores audioposts. En este triste caso, el del Fondo Naranja de ING Direct, recordemos que la diferencia de rentabilidad entre el índice y el producto indexado ascendía de media a 1,29 puntos porcentuales, y eso durante los 20 años completos de historia indexada al benchmark nacional que median entre 2003 y 2022. Una auténtica barbaridad derivada de los altos gastos generales de tu amigo anaranjado. Podéis verlo en el primer cuadro de este audiopost. Tenemos la rentabilidad del IBEX 35 y la del Fondo Naranja. Y vemos la evolución de 10.000 euros en ambos casos. En la última columna se nota la diferencia en puntos porcentuales entre la rentabilidad total del IBEX 35 y el Fondo Naranja. Recordemos que las diferencias eran sustanciales. Pongamos por caso que el inversor español a 20 años vista, en lugar de soportar sobre sus sufridos bolsillos una diferencia de 1,29 puntos porcentuales, experimentara un coste más bajo y razonable, sin ir más lejos la mitad, o sea, 0,65 puntos porcentuales. Supongamos, por tanto, que los gastos generales o la desviación de este hipotético fondo de inversión en relación al índice que replica, el IBEX 35 en este caso, ascendiera a 0,65%. Claro, alguno dirá, y con razón, que sigue siendo un coste elevado para un producto indexado, o al menos más elevado de lo que actualmente se puede encontrar en el mercado español vía robo-advisors. No obstante, no es tan disparatado y puede que sea un coste más asumible a cambio de la comodidad y la accesibilidad del instrumento, especialmente para quienes son ya clientes de ING, en el caso de que este hipotético fondo con un coste de 0,65 fuera el Fondo Naranja de ING. En tal caso, la performance de este supuesto fondo de inversión en relación al IBEX 35 que replica hubiera sido distinta. Hubiera sido como la que vamos a ver en el siguiente cuadro, donde el índice obtiene para una cantidad de 10.000 euros invertida en 2003 una rentabilidad compuesta anual nominal del 5,96%, mientras que el fondo imaginario logra otra del 5,30%. Podéis verlo en el cuadro siguiente. ¿Y cómo sería esto en términos reales? En términos reales, esas rentabilidades serían del 3,82% para el índice y del 3,16% para el fondo. En el cuadro que ahora tenéis delante podéis ver la influencia del índice de precios al consumo armonizado tanto en el IBEX 35 como en este fondo de inversión de gastos
0,65%. ¿Y qué ocurriría para una inversión promediada en el tiempo de 1.200 euros al principio de cada año? Pues los resultados serían también positivos y podéis verlos en el siguiente cuadro. En cada ejercicio, al principio de cada año, se invierten 1.200 euros, 100 euros al mes, y en la penúltima columna vamos viendo la cantidad invertida y en la última el resultado obtenido. Como podéis ver, en ningún ejercicio estamos en rojo. ¿Y qué sucedería si se invierte progresivamente más dinero tras cada año bajista? Que por cierto son unos cuantos. Bueno, esto lo vemos en el siguiente cuadro. Vemos que en la columna donde dice DCA, por ejemplo, en 2009 se invierten no 1.200 euros, sino 2.400, el doble. Eso es así porque el año 2008 es un año bajista. Y lo mismo sucede en 2011 y 2012. En 2012 se aporta incluso más, porque encadenamos 2 años bajistas seguidos. En este caso, igual que en el anterior, en ningún año estamos en rojo. ¿Qué le ocurre al inversor que, por precaución, añade un 3% anual a su cuota de 1.200 euros para contrarrestar la inflación? Pues esto lo vemos en el siguiente cuadro. Fijaos en la columna DCA, empezamos con 1.200 euros en el año 2003, pero en el 2004 son 1.236 euros, es decir, 1.200 euros más un 3%. En el 2005 invertimos 1.273 euros, es decir, los 1.236 euros de 2004 más un 3%. Y como podemos ver, la cantidad invertida y el resultado obtenido son siempre positivos. ¿Qué ocurre si además de usar esta cuota con un refuerzo del 3%, añadimos más dinero tras cada caída bursátil? Pues esto lo podemos ver en el siguiente cuadro. La diferencia con el cuadro de los 1.200 euros estáticos que aumentaban tras cada año bajista es que aquí la cuota está reforzada en términos de inflación. Y también podemos observar que la cantidad invertida nunca es inferior al resultado obtenido. En estos 4 supuestos que acabamos de ver, el inversor, por tanto, nunca ve ningún ejercicio en número rojo. Algo que dice mucho de la fortaleza de la inversión indexada a base de aportaciones periódicas y que, por supuesto, todavía dice más del hecho de moderar los gastos del fondo. Y en términos reales, sin embargo, el inversor que aporte 1.200 euros al año tendrá 3 ejercicios negativos, que son el 2008, el 2011 y el 2012, pero logrará terminar en verde el 2022 después de todo lo que le ha caído encima. Es lo que podemos ver en el siguiente cuadro, donde volvemos a usar el IPC armonizado y vemos la evolución de la cantidad invertida y del resultado obtenido en la penúltima y última columna. Como podemos ver, terminamos 2008 en rojo y también el 2011 y el 2012. Pero felizmente, aunque no por mucho, terminamos en el 2022 en números verdes. ¿Y sucedería lo mismo si hubiéramos invertido más tras cada caída bursátil, en términos reales? Pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente cuadro. Si os fijáis en la columna DCA, ahí vienen las cantidades de más que se aportan en rojo. Y no hay cambios respecto a la situación anterior, es decir, tanto en el 2008 como en el 2011 como en el 2012, lo invertido en términos reales es inferior al resultado obtenido, pero se vuelve a terminar 2022 en números verdes. ¿Y qué ocurre si usamos esta aportación de 2.200 euros reforzada en un 3% anual para actualizarla a la inflación? Pues que sucede otro tanto de lo mismo. En el 2008 y en el 2011 y en el 2012
Lo invertido es inferior al resultado obtenido, pero terminamos felizmente 2022 en verde. Y si se invierte más tras cada caída bursátil con esta cuota actualizada al 3%, ¿qué sucede? Es lo que podemos ver en el siguiente cuadro. Fijaos en la columna DCA. En rojo están los años donde se ha invertido más dinero con esta cuota actualizada al 3% anual. Lo invertido y el resultado obtenido tampoco varía. Se pierde dinero en el 2008, en el 11 y en el 12. Pero se vuelve a terminar 2022 en verde. Lo que nos dicen estos últimos 4 cuadros es que el inversor termina su periodo de 20 años indexado en el IBEX 35 cumpliendo el principal objetivo de toda inversión: preservar el valor del capital aportado a largo plazo. En términos reales, cierto es que no alcanza su segundo objetivo, que es añadir a lo anterior el ganar dinero de verdad. Pero recordemos que al olmo no se le pueden pedir peras, y el IBEX 35 es un olmo. Ahora bien, este largo y tedioso ejemplo lleno de cuadros pone de manifiesto una cosa muy importante. Los costes importan, e importan cada vez más a largo plazo. El hecho de pasar de una desviación media anual de 1,29 puntos porcentuales a otra más moderada, pero ojo, para nada barata, de 0,65 puntos, así lo demuestra. Es la diferencia entre acabar en números rojos en 2022 o en números verdes, tras la friolera, además de haber pasado 20 años indexado a un índice como el IBEX 35. Y era para eso, y solo para eso, para lo que os hemos dado la brasa con este ejemplo nacional que quizá dice a la vez mucho a favor y también en contra de la inversión bursátil en la bolsa española. Muchas gracias a todos.